Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin Barreras. Hoy veremos la tercera parte del capítulo denominado Aplicando los mates estudiados. Y para ello estableceremos el esquema mental que todo ajedrecista debe seguir cuando obtiene una posición de ataque. Cuáles son los pasos que debe seguir y ejemplos para clarificar. El esquema mental que todo ajedrecista debe seguir cuando obtiene una posición de ataque se manifiesta en 3 pasos. El primero de ello consiste en recordar los mates y las posiciones típicas que hemos estudiado. El segundo paso consistiría en identificar, según las piezas disponibles en el tablero, cuáles de esas figuras pueden ser aplicables al caso determinado. Y el tercer paso sería considerar sacrificios forzados y calcular con precisión aquellas variantes que sirvan o ayuden a llegar a aquellas figuras. Vayamos a la primera posición. En el diagrama observamos cómo las blancas tienen, para empezar, una posición de ataque. Las blancas tienen dama y una torre, las negras también tienen dama y una torre, las blancas tienen 3 piezas menores y las negras de igual manera 3 piezas menores. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que a las negras les sobra una torre, es decir, las blancas tienen una excelente posición de ataque pero tienen una torre de menos. Esto nos lleva a concluir que las blancas deberían rematar la partida rápidamente, pues si suceden algunos cambios, el negro estaría ganado en el final. Observemos entonces y sigamos los pasos mencionados anteriormente. Primer paso: recordar los mates estudiados o las figuras típicas que hemos estudiado en este curso. Tendríamos que ir desde el mate pastor hasta el mate árabe. Pero eso con la práctica se va agilizando bastante. Podríamos decir que incluso los maestros identifican rápidamente en pocos segundos. Veamos entonces la posición. ¿Cuáles son las piezas disponibles en este caso? Tenemos 2 alfiles, uno de ellos está apuntando directamente a una casilla real, el otro está también cerca de una casilla real, la torre blanca que está clavando al caballo negro. La dama también tiene una posición activa sobre el enroque. Entonces, a partir de aquí, tendríamos que considerar, como dice el tercer paso, sacrificios forzados, que son aquellos que deben ser aceptados, y analizar con precisión las variantes que apunten o sirvan para llegar a esas figuras de mates conocidas. Veamos entonces. Analicemos un sacrificio de torre. Torre por F8. El negro podría y debería tomar torre por F8. No puede subir el rey. Recordemos que está el alfil en la diagonal. Y a partir de aquí podríamos hacer, por ejemplo, caballo jaque. Pero el rey tiene opciones como rey G8, por ejemplo, donde no se ve cómo el blanco puede seguir de una manera forzada. Entonces, volvemos atrás. Tendríamos que ver otros sacrificios o por ejemplo una secuencia con caballo jaque, atendiendo que este caballo está clavado. Entonces podríamos iniciar con caballo jaque. No puede capturar y si el rey va a H7 parece que es interesante para el blanco, pero nuevamente el negro tiene esta jugada rey G8 donde no le deja al blanco la posibilidad de seguir con una secuencia forzada. Aquí un jaque que podríamos ver es torre por, pero el negro podría seguir con torre por y tampoco el blanco está ganando aún. Entonces volvamos atrás. ¿Cuál podría ser otra secuencia forzada, otra serie de sacrificios? Como no encontramos
temas en la última fila, que serían los temas propios de un mate del pasillo, entonces observamos detenidamente la posición y nos percatamos de que, al igual que este alfil está en la diagonal que ataca al rey negro, podríamos también utilizar el otro alfil para llevarlo a la gran diagonal. Y de esta manera surge en la mente la idea de un sacrificio. ¿Por qué consideramos los sacrificios? Porque es lo que nos indica el esquema mental en el tercer paso, considerar los sacrificios forzados cuando obtenemos una posición de ataque. Entonces, a partir de ahí, consideramos un sacrificio excelente de dama, que es dama por h6, en cuyo caso el negro tendría que capturar indefectiblemente g por h6. Por eso es un sacrificio forzado. El negro no puede obstruir con el caballo porque él mismo está clavado. Entonces, única jugada g por h6. Y tras g por h6, el blanco lleva el alfil a la gran diagonal para colaborar con el de casillas blancas. Y de esta manera está haciendo un jaque terrible. El rey no tiene la casilla g8 porque el caballo blanco la está controlando. Entonces al negro solo le quedan jugadas absurdas. Por ejemplo, obstruir con el alfil, regalarlo de esta manera. Y ahora, por ejemplo, obstruir con la torre. Con lo cual se configura el mate con dos alfiles y un caballo. Es decir, con piezas menores o livianas que habíamos estudiado en capítulos anteriores. También en esta posición, luego de alfil jaque, el negro podría obstruir el jaque con la torre, en cuyo caso el blanco capturaría torre por f8, haciendo jaque, y el rey, como mencionábamos, no tiene acceso a esta casilla h7 porque está el alfil de casillas blancas. En este caso también se configuraría otra posición de mate. Observemos el segundo diagrama. Primer paso según el esquema mental sería recordar los mates estudiados y las figuras típicas. A partir de aquí, ¿quién tiene una posición de ataque? Pues las negras. Tienen dama, alfil, caballo y el otro alfil que puede colaborar eventualmente. Entonces, las negras realizan ese proceso mental. Recuerdan todos los mates estudiados, repasan las posiciones típicas y a partir de ahí tratan de identificar cuál o cuáles figuras podrían ser aplicables a la posición determinada. Y al encontrar la idea, siguen de esta manera. Dama h5. La idea es jugar el caballo a g4 y dar mate en h2, por un lado, y por el otro jugar directamente dama h3 y dar mate en la casilla g2. Este último mate es el más peligroso y es el más directo. El blanco entonces continuó de una manera equivocada, tratando de eliminar a la pieza más importante del negro, a la más agresiva, a la más peligrosa. Jugaron alfil e2, pero constituyó un grave error. Una forma razonable habría sido torre e1 y tras dama h3 entonces alfil f1, pero por lo expuesto anteriormente jugaron alfil e2. ¿Cómo siguieron las negras? Las negras identificaron claramente que podría darse un mate que habíamos estudiado, denominado el mate de Blackburne, y en esta posición continuaron caballo g4. Las negras amenazan mate en h2, por eso este alfil no puede ser capturado. Única jugada para el blanco, h4, y tras h4 con dama por h4 se sacrifica brillantemente la dama negra para luego de g por h4, que es única jugada porque se amenaza mate en h2 y también mate en h1 con la dama defendida por el alfil. El negro sigue con alfil h2 jaque mate. Era la disposición típica del mate de Blackburne.
Ahora observaremos una partida brillante donde se aplica uno de los mates que hemos estudiado. Esta partida se jugó en el año 1896 entre Winawer y Steinitz. Esta partida demuestra cómo el proceso mental que estamos sugiriendo es bastante útil para definir posiciones. Veamos cómo fue la partida. E4, E5 y D4. Esta apertura denominada del centro o gambito del centro tiene por objeto hacer que el negro pierda un tiempo en la apertura y no desarrolle sus piezas. El negro captura E por D4 y ahora la idea del blanco sería desarrollar rápidamente. No precisamente dama por D4 como siguió en la partida, porque esto permite que el negro recupere ese tiempo que el blanco quería ganar al jugar caballo C6. Entonces el blanco juega dama E3, caballo F6, siguen los desarrollos naturales, enroque, el rey negro en seguridad, el rey blanco enroque largo, también en seguridad, y ahora torre E8 en rayos X sobre la dama. Alfil C4, y esto es absolutamente normal. Ahora el negro lo que hace es aceptar el sacrificio que plantea el blanco al desarrollar el alfil a esta casilla. Con la torre en E8, el negro estaba amenazando este peón de E4 indirectamente, pues se amenazaba alfil por C3 y luego capturar el peón que está defendido por el caballo. El negro acepta el sacrificio y tras alfil por captura de caballo. El blanco juega dama F4 tocando en F7. Por supuesto el blanco sacrifica un peón, obtiene la pareja de alfiles e iniciativa sobre el enroque negro. Ahora el negro tendrá que defenderse a cambio del peón. Caballo F6 y el blanco completa el desarrollo. D6 y ahora hay que atacar. Por supuesto, tenemos un peón de menos. Hay que atacar para recuperar el material o en su defecto conseguir alguna figura de mate o algún tema táctico. El punto F7 está amenazado. El negro lo defiende coherentemente desarrollando una pieza. Y ahora el blanco, por supuesto, rehuye el cambio. Tiene un peón de menos. Redirecciona este alfil hacia el enroque negro. Y ahora las negras tocan un defensor. Cuidado cada vez que tocamos un defensor del enroque. El blanco continúa con un sacrificio brillante de caballo, pues si H por G5, el blanco seguiría H por G5 abriendo una columna. Como bien sabemos, abrir una columna sobre el enroque adversario es muy importante, pues podríamos generar figuras de mates con piezas pesadas. El negro, por supuesto, no captura, realiza un contraataque con caballo D5, ahora está tocando la dama, también el alfil de C3, y el blanco realiza una secuencia interesante. En lugar de mover la dama que está amenazada, prefiere despejar esta columna con una jugada intermedia, que es jaque al rey. El rey se mueve y ahora, para no perder tiempo, el blanco sacrifica una calidad. Alfil por D5. Y ahora surge una idea interesante. Alfil E4. ¿Cuál es la amenaza del blanco? El blanco quiere desviar a este alfil de la defensa del peón de F7. Pues si ahora, por ejemplo, alfil por E4, el blanco tendría una secuencia como caballo por F7, jaque al rey y también tocando la dama negra, en cuyo caso el negro sencillamente perdería la dama. Además de eso, si el negro hace otra jugada, por ejemplo, retirar el alfil para seguir defendiendo este peón de F7, el blanco dispone de este sacrificio para luego seguir con dama por H6, aprovechando que el peón está clavado, y luego seguir con un lindo mate en G7. Por esa razón, luego de alfil E4, las negras siguieron con F6, temiendo justamente el alcance que podría tener este alfil en la diagonal apoyando a la dama blanca. Sin embargo, fue un error. El negro habría igualado la partida con un sacrificio de torre por E4, devolviendo el material que el blanco acaba de sacrificar con torre por D5. La partida siguió con F6,
El negro pretendía cerrar la diagonal al menos temporalmente. Y el blanco capturó alfil por D5, F por G5 y ahora lo peor para el negro, H por G5. Se abre la columna sobre el rey negro. Observemos cómo las piezas blancas están muy bien ubicadas. La dama puede participar por la columna, puede participar por la diagonal. Entonces, evidentemente las piezas blancas están muy activas con grandes posibilidades de generar figuras de mate. Las negras jugaron caballo E5 para cerrar justamente esta diagonal y esperaban tal vez G por H6 y luego seguir con G6 cerrando la columna y cerrando también esta diagonal. Sin embargo, las blancas hicieron una jugada excelente. Luego de caballo E5 avanzaron G6. Con este movimiento las negras abandonaron la partida, pues la idea de torre por H6 es inevitable. Si G por H6, dama por H6 con mate. Observemos que el alfil está controlando esta casilla de G8. Entonces esto nos recuerda a un mate que habíamos estudiado, el mate de Greco, donde el alfil controlaba a través de la diagonal la casilla de escape del rey negro y la torre lo amenazaba desde la columna. Ahora la columna está cerrada, pero nos valemos de un sacrificio para abrirla. ¿Por qué abandonaron las negras? Pues, ¿cómo evitan torre por H6? Por ejemplo, una jugada que intentaría defender esta casilla o retrasar un poco la derrota tampoco serviría. El blanco no capturaría dama por G4, más bien seguiría con un sacrificio de dama. Jaque de peón no se puede tomar, el alfil está clavando, y caballo por torre por, llegando al mate de Greco. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.